Cordial saludo, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos para socializar la fase 3, modelos y metodologías del curso de Psicología Política. Las integrantes somos Diana Mayeli Rueda, María Teresa Guzmán, Clarisa Fajardo, Ediyaira Bastidas, Lina Isabel Sánchez. Somos del grupo 251. En esta oportunidad venimos a compartir la socialización de qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Podemos empezar con decir de que ese comportamiento que más ha generado, que más se ha socializado y se ha radicado en Colombia a través de tanta guerra y tanta violencia que hemos vivido por décadas, pues ha sido las emociones, la del miedo y la del odio. Y esto lo podemos ver reflejado desde las campañas políticas que hay en este momento, las presidenciales, ya que unas se van por generar ese miedo al nuevo cambio, a ese cambio que necesitamos, o de generar ese odio a esos partidos que pretenden unos seguir por lo mismo, otros buscar ese cambio. De igual manera lo podemos ver a través de el Caquetá ha sido uno de los territorios más golpeados por esto y lo podemos ver que ese odio se genera y esa violencia en lo que obligan pues a los campesinos, la gente del campo, la gente de las veredas, eh, esos grupos al margen de la ley que los obligan de cierta manera que tienen que participar, que tienen que ir a votar por X o Y partido político. De igual manera han generado ese odio, esa violencia y ese eh, miedo cuando en la época de los paramilitares, eso fue tanto que llevó a ese límite de los dos paralelos. O tú eras apoyando a la guerrilla y le dabas ese miedo y ese odio a los paramilitares o por el contrario, le dabas ese aporte a los paramilitares porque iban a acabar con la guerrilla y porque iban a hacer mm, un cambio, ¿no? Entonces, considero que por ese lado ha sido ese comportamiento que se ha venido marcando de cierta manera y que se ha instituido por este conflicto. Le doy paso a mi compañera. Compañera, tiene cerrado el micrófono. El comportamiento sociopolítico tiene que ver mucho con el ejercicio de la resistencia y el reclamo de justicia social y de tener una vida digna y que tenga y de la inequidad social que hay dentro del país. Porque se han creado en diferentes ocasiones muchas constituciones y eso para, digamos, como para generar como una pacificidad en los sectores sociales y en los movimientos que, digamos, reclaman sus derechos y hacen parte de, digamos, de ese cambio social del país. También hay conductas que influyen en las interacciones sociales de los individuos. Es ahí donde hay reclamaciones, marchas, protestas, reclamaciones, violencia. Hay muchas manifestaciones de ese tipo. También está dirigida a una sociedad que define la visión política y la ideología en los niveles de participación. Como ya lo decía mi compañera, la participación en política en unas partes es renuente, en otras ocasiones la gente ya pues ya no cree en nada de esos cambios. Compañera Clarisa. Bueno, para dar respuesta para la comprensión de la sociopolítica, los sociopolíticos se comprende como la sociedad en plural, ¿no? Como una unidad totalmente, donde interactúan las que se constituyen a partir de las relaciones de las fuentes de poder como es la social, las relaciones ideológicas, económicas
militares y políticas. En Colombia, pues hemos vivido ese conflicto de violencia y la sociopolítica, ¿no? Y el conflicto armado, debido a que es un contexto donde se encuentra ligado a la lucha de un movimiento social en general, pero ante todo es el campesinado donde pues se mira esos conflictos debido a que ya no confían como en la política. Pues considero que es una realidad social de la violencia sociopolítica, el cual trae el conflicto armado. Los factores que están relacionados entre esta problemática, pues, como lo decía, el campesinado por la problemática de la agricultura y de todo lo que hay en el campo, debido a que en estos momentos, pues, prácticamente existe el aumento del narcotráfico y todo lo ilegal que pues se mira y que debido a eso pues se forman los conflictos y pues la sociopolítica o la política no se mira porque siempre van a buscar como al contra, ¿no? A buscar como beneficios, digámoslo fácilmente. Entonces, pues ahí es donde el Estado, eh, pues, digámoslo así, no aporta como a esas partes, hay esos conflictos debido pues, a que son muy lejanas y conflicto armado y todo eso donde no, de pronto los entes regionales o departamentales, nacionales no pueden llegar como a esos sitios como a dar ese apoyo. Bueno, dándole respuesta a la pregunta, debemos tener en cuenta que la cultura política o el comportamiento político es muy variable. ¿Esto de qué depende? Depende de cómo se ve la experiencia histórica, la económica y también la social. Debemos recordar que nuestro país ha vivido o viene de un proceso de muchos años de violencia. Esta violencia parte desde lo que conocemos como la violencia bipartidista. Desde aquí se empieza a construir una política en nuestro país dirigida como a la división y lo que ha llevado a que en los últimos años nosotros nos veamos divididos entre qué opciones tomar. Esto surge gracias a la violencia que se vivió en aquellos tiempos, ya que en esta época que fue terrible para nuestro país, todo se debía a dividirse en dos espacios o identificarse por un color, y si no se identificaba por el color que se consideraba en ese entonces el adecuado, el campo social era terrible. Hoy en día, pues no lo vemos tan de esa forma, tan violento, pero sí lo vemos como cada partido, cada político busca como su bien o busca como derrotar al otro de una manera que no debería de ser. El componente sociopolítico hoy en día en nuestro país, esto está ligado al odio y a buscar cómo deteriorar a la otra persona, esto por medio de sus errores o por medio de sus situaciones que no le son de ningún tipo bien. Bueno, para finalizar, podemos decir que la sociedad como eje fundamental en el desarrollo del conflicto presentando a lo largo de estos años en nuestro país ha llevado a que hoy estas personas se involucren de una manera más tangible en la toma de decisiones, acudiendo a ser parte de grupos políticos y grupos llamados líderes sociales, que su fin ha sido de lograr una u otra manera disminuir los índices de violencia de años atrás, de violencia que hemos vivido, pero que hoy, producto de ese ejercicio respetuoso y voluntarioso, ha permitido que estos índices disminuyan en poco porcentaje, pero que es el inicio de una proyección que busca el fin del conflicto armado en nuestro país. Podemos decir que gracias a la sociedad se ha venido involucrando estos temas políticos del orden municipal, ya sea departamental y nacional, y es que
se ha logrado incluir dentro del acuerdo de paz, que se espera que se implementen, sea un total a favor de la sociedad que ha sido afectada por este conflicto, que sin lugar a duda lo único que ha generado es un subdesarrollo y estigmatización a nivel mundial. Podemos concluir que, pues, sin lugar a duda, esta inclusión ha dejado buenos cimientos que le han permitido las presentes y futuras generaciones a seguir consolidando un ejercicio con garantías y enmarcadas a la Constitución en aras de lograr una mejor sociedad en donde se rescaten los valores de una sociedad tan golpeada por la violencia. Muchas gracias.